Hoy iniciamos una nueva serie titulada Hombre de Guerra. Y esa nueva serie está basada en el libro de Josué. Y el libro de Josué nos relata todos los acontecimientos desde que Josué estaba por entrar a la tierra prometida, al lado del Jordán, y también nos narra todo lo que sucedió durante el tiempo que Josué conquistó la tierra prometida que Dios le había jurado a Abraham y a sus descendientes. Ese libro también nos narra, además de los acontecimientos y hazañas que hizo Josué cuando estaba conquistando la tierra prometida, también no solamente nos relata eso, sino que nos relata también cómo era el pueblo, cómo eran los habitantes de ese pueblo y todas las dificultades que tuvo que pasar Josué cuando entró a la tierra prometida a conquistarla. Pero también en el libro de Josué se realza el carácter de Dios. En ese libro de Josué vemos la fidelidad de Dios. En esa conquista del pueblo de Israel vemos la fidelidad de Dios, porque es la fidelidad de Dios cumpliéndole la promesa que Dios le había hecho a Moisés y a Abraham y a sus descendientes mucho tiempo atrás. Pero también en ese libro de Josué vemos a Dios obrando, vemos el poder y la soberanía de Dios obrando cuando le da, en cada batalla le da la victoria a Josué. Pero también con esa conquista por parte de Josué de la tierra prometida, Dios está juzgando justamente a esos pueblos que están habitando la tierra de Canaán, porque esos pueblos se habían, la maldad y la pecaminosidad de ese pueblo había llegado muy bajo. Por lo tanto, Dios también está juzgando de esa forma justamente a esos pueblos que estaban en la tierra de Canaán, la cual Josué iba a conquistar. Pero pongámonos un poquito en contexto al respecto. Esas personas que estaban por cruzar el río Jordán, ahí con Josué, eran la mayoría de las personas que habían salido desde Egipto y ahora estaban a las puertas de entrar a la tierra prometida. Ellos habían salido de Egipto y habían durado en el desierto durante 40 años. No que esa travesía desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida, al punto donde ellos estaban, duraba 40 años. No, duraba muy poco tiempo. Lo que pasa es que esos 40 años que estuvieron en el desierto fue por la desobediencia del pueblo a Dios. Por eso Dios los mantuvo en el desierto durante 40 años. Pero durante esos 40 años, los hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto murieron. Y ahora están por entrar a la tierra prometida solamente 2 hombres mayores de 20 años que salieron de Egipto, que son Josué y Caleb. Josué era un hombre de guerra, y por eso el título de esta serie. Josué fue un hombre de guerra al oriente del río Jordán, cuando él peleó las batallas junto a Moisés y obtuvo victorias. Y ahora Josué es hombre de guerra para entrar a la tierra prometida, a conquistarla y de esa manera cumplir la promesa que Dios le había hecho a él y a su pueblo. Pero antes de entrar a la tierra prometida, Dios le da instrucciones a Josué. No simplemente lo envía, sino que primero le da instrucciones. Y le da básicamente 2 instrucciones: fortaleza y obediencia. Y por eso el nombre de este primer mensaje de esta serie, el cual quiero compartirles hoy. Sé fuerte y valiente, pero no olvides obedecer. Y quiero que nos pongamos de pie y leamos juntos este pasaje de capítulo 1, versículos 6 al 9, que es la base de este primer mensaje. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Y dice así, del versículo 6: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría.
Solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Pueden sentarse. Quiero hacer un paréntesis muy pequeño acá, que estos versículos han sido muy mal interpretados y muy mal usados, junto con el versículo 9 de este mismo capítulo. Y la gente va por ahí pisando cosas y pisando terrenos o pisando vehículos o pisando cualquier otra cosa, y simplemente por pisarlo piensa que lo puede reclamar. Y piensa que Dios estará con ellos en cualquier cosa que emprendan, así esté fuera de la voluntad de Dios. Pero resulta que no es así. Estos versículos y estas promesas que Dios nos está haciendo ver aquí en este pasaje son promesas para Josué y su pueblo en el tiempo de Josué. Y además, Josué tampoco podía pisar cualquier terreno, porque Dios le había dado unos límites dentro de esa promesa. Dios le da unos límites que él puede pisar, y esa es la tierra que Josué puede poseer. Cierro paréntesis. Y vamos aquí Dios en este pasaje del 6 al 9, Dios le está repitiendo, en esas instrucciones Dios le está repitiendo a Josué: sé fuerte y valiente. Y le repite varias veces esa palabra, esa frase: sé fuerte y valiente. Pero además en estas instrucciones Dios le está dando una promesa a Josué. Y esa promesa es la garantía de que Josué va a poder cumplir lo que Dios le está encomendando. Pero para que Josué pudiera tener éxito en esa tarea tan titánica, lo llamo así, Josué tenía que escuchar la palabra de Dios, tenía que escuchar a Dios, tenía que saber entender que era Dios el que lo estaba enviando, pero además debía de obedecerle. Por eso quiero que tengamos en mente durante todo el mensaje la idea principal. Dice: escuchar, creer y obedecer a Dios nos da la fortaleza para enfrentar las pruebas. Y vamos al punto 1. Frente a los retos y dificultades, aquí, si todos tienen esto, el bosquejito, si no, los hermanos de staff le regalan. Frente a los retos y dificultades, ¿qué? Escucha a Dios. Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice el versículo 1: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: Dios estaba hablando a Josué, dándole instrucciones. Pero, ¿cuáles son las instrucciones que Dios le estaba dando? Y eso están relatadas en el versículo del 2 al 4. Mi siervo Moisés ha muerto, le está diciendo el Señor. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie, le he dado a ustedes, tal como le dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Volvamos al versículo 1. Dios está hablando ¿a quién? A Josué. Pero ahora ese mismo Dios que le habló a Josué en ese tiempo para encomendarle una tarea, también nos está hablando a nosotros. Dios sigue hablando. Es el mismo Dios que le habló a Josué, es el mismo Dios que nos habla hoy. En ese tiempo Dios estaba hablando a Josué y le estaba encomendando una tarea. ¿Cuál era? Ir y conquistar la tierra. Pero ahora Dios, ese mismo Dios, nos está hablando a ti y a mí.
también para encomendarnos una tarea. Y yo diría que no solamente una tarea, sino varias tareas, para encomendarnos una tarea. ¿Y cuál es la tarea principal? ¿Cuál es la encomienda principal por la cual Dios nos está hablando hoy a nosotros como creyentes? Es ir y predicar la palabra, es ir y llevar la palabra, es ir y hacer conocer a Jesús a aquellas personas que aún no lo conocen, para que Él también les dé la salvación. Y eso lo dice en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos está hablando para encomendarnos esa tarea principal, pero hay otras encomiendas por las cuales Dios nos está hablando. Dios le ha colocado a usted, a ti, como esposo, como esposa. Dios nos ha dado un rol a cada uno de nosotros en nuestra vida, y esa es la tarea que Dios te está encomendando. Si eres esposo, si eres hijo, si eres empleado, si eres jefe, si eres gobernante, ese es el rol, esa es la encomienda que Dios le da, para que la haga y la desarrolle conforme a las instrucciones que Dios nos está dejando en la palabra. Porque en la palabra están las instrucciones de Dios para ser un buen esposo, para ser un buen empleado, para ser un buen jefe, inclusive para ser un buen ciudadano. Dios en su palabra nos instruye para poder ser un ciudadano y obedecer a los gobernantes conforme a su palabra. Dios en ese tiempo habló directamente a Josué, pero Dios ahora también nos está hablando a nosotros. Dios nos habla a través de ¿qué? De la naturaleza. Nosotros salimos y vemos un atardecer o un amanecer, es Dios mostrándose, es Dios mostrando su gloria. Y debemos de ser conscientes que es Dios manifestándose en la naturaleza. Dios se manifiesta, Dios nos habla también a nosotros a través de los acontecimientos. No sé de pronto por qué situación esté pasando cada uno de nosotros, pero aún en esas situaciones difíciles Dios nos está hablando, porque a veces Dios nos saca de nuestra comodidad y nos coloca en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que le pongamos atención, para que dependamos más de Él, para que vayamos a Él, para que le clamemos. Aún en esas situaciones difíciles Dios nos está hablando. Pero Dios habló directamente a Josué, pero dice la palabra que Dios también nos habla hoy a través de su Hijo. En Hebreos versículos 1 y 2 dice: Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Dios está hablando a través de su palabra. Recuerde que Jesús estuvo en la tierra durante ¿cuánto? 33 años. Y mucho de ese tiempo Dios le dio instrucciones y le enseñó a sus discípulos, y esas instrucciones y esa enseñanza quedó plasmada en las Escrituras. Y decimos, qué maravilloso sería que Dios nos hablara directamente a nosotros, así como lo hizo a Josué. Pues déjeme decirle que Dios, Jesús, nos está hablando directamente a través de las Escrituras, porque su enseñanza y su palabra la que ha quedado plasmada ahí. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, estamos escuchando la voz de Dios, esas enseñanzas y esas instrucciones que Jesús dejó en las Escrituras. Pero ahora hagámonos una pregunta. Si Dios nos está hablando, y Dios nos habla de tantas maneras, y Dios nos habla a través de las Escrituras,
Hagamos una pregunta, tú y yo. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Será que no somos sensibles a la voz de Dios? ¿Será que nuestros oídos están tapados? ¿No son sensibles a la voz de Dios? ¿Están cerrados a la voz de Dios? De pronto sí, no sé cuál será tu situación, pero tenemos que reflexionar en eso. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Escuchamos a Dios cuando leemos las Escrituras? ¿Escuchamos a Dios cuando elevamos una oración al Señor? ¿Escuchamos a Dios que nos está hablando a través de esas situaciones donde estamos? Pero mire que hay muchas cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. O sea, a veces de pronto puede ser, no sé cuál será tu situación, para que le esté impidiendo que Dios, escuchar la voz de Dios. A veces es el trabajo, de pronto, le soy sincero, a mí a veces me pasa que hay muchas cosas que hacer y llega uno tan cansado a la casa que, oiga, quieres, no sé, descansar. Y tal vez por la mañana sigue con el mismo cansancio, ni siquiera se levanta, pero eso no debe pasar. Tenemos que tener la fuerza de voluntad y organizar nuestro tiempo para tener un devocional y escuchar la voz de Dios. También hay cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios, las preocupaciones. Hay tanta preocupación en nuestra vida que nos dejamos llevar por eso y no escuchamos la voz de Dios, que es quien nos saca de esas preocupaciones, que es quien nos instruye para quitarnos esa preocupación y darnos la esperanza y darnos la fortaleza para nosotros seguir. ¿Qué te está impidiendo escuchar la voz de Dios? ¿Es el afán por conseguir cosas? ¿Es el afán por conseguir dinero? ¿Es el afán por conseguir posesiones, reconocimiento? O tal vez, no sé, tus amistades te están impidiendo escuchar la voz de Dios. También las personas con quien nos juntamos, nuestras amistades, también a veces nos impiden escuchar la voz de Dios. Por eso es bueno reunirnos con nuestros hermanos en la fe y tener más comunión, porque ahí unos con otros nos permitimos escuchar la voz de Dios. Pero hay otra cosa que es peor aún. ¿Será que Dios en su misericordia nos ha hecho sensibles a la voz de Dios para escucharlo y nosotros no queremos escucharlo? Y simplemente seguimos haciendo lo que a nosotros nos parezca bien de acuerdo a nuestros razonamientos humanos. Eso es aún peor que no escuchar la voz de Dios, porque Dios en su amor nos permite ser sensibles a su palabra y aún así no lo obedecemos. Pues yo creo que debemos instarnos a nosotros mismos a escuchar la voz de Dios como lo hizo Josué. Dios habló a Josué para encomendarle una tarea muy difícil, que era llevar a más de 2 millones de personas a la tierra prometida y darles la posesión. Era una tierra una tierra desconocida, tenían que enfrentar naciones más grandes y más poderosas que el pueblo de Israel, dice la palabra. Dice también que eran ciudades amuralladas, dice que hasta el cielo. Y eso es una hipérbole para hacernos entender que las murallas de las ciudades que ellos iban a entrar eran muy grandes. Era un reto. Tenían que enfrentar a esos pueblos que eran entrenados militarmente, habían sido entrenados durante muchos años. También esos pueblos que ellos iban a conquistar tenían armamentos, tenían caballos de guerra, tenían carros de guerra, tenían caballos. Pero además otro reto para Josué, ¿cuál era? Lidiar con su propio pueblo. ¿Un pueblo qué? Un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo muchas veces, un pueblo terco. Josué era un gran reto para Josué porque Josué debía animar a estas personas. Y no sé cuántos habitantes tenga Chía, no sé, 180,000, 200,000, no sé. Pero imagínense a alguien liderando a 180,000 personas al tiempo. Ahora Josué no tenía 180,000 personas, sino más de 2 millones de personas a los cuales tenía que dirigir y entrar a la tierra prometida para poseer
para poseerla, para conquistarla. Era un gran reto para Josué. Bajo esta perspectiva, el pueblo de Israel tenía todas las de perder, porque era un pueblo que no era guerrero, aunque habían peleado, no tenían armamentos y se estaban enfrentando a grandes naciones. Tenían todas las de perder. Era un gran reto para Josué, pero más grande que ese reto era el respaldo que tenía Josué. ¿Y cuál era el respaldo? Dios mismo. Porque para un reto tan grande como esto, hay un más grande respaldo, Dios. Porque no hay más grande respaldo que persona alguna pueda tener. No hay más grande respaldo que nación alguna pueda tener. No hay más grande respaldo que familia alguna pueda tener. No hay más grande respaldo que cualquier misión que Dios haya encomendado pueda tener. Tengamos en cuenta, es Dios, el maravilloso, precioso. Y ahora Dios, ese grande respaldo, Dios se lo está diciendo en el versículo 5 de Josué 1. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Es el respaldo de Dios. Ese respaldo de Dios le estaba garantizando ¿qué? La victoria a Josué. Qué gran promesa, ¿cierto? Qué gran promesa. Dice, Señor, no te abandonaré ni te dejaré. Siempre estaré contigo. ¿Les gustaría tener esa promesa? A mí me gustaría tener esa promesa, que Dios me dijera, estaré contigo, no te abandonaré ni te dejaré. Pero créame que nosotros también tenemos esa promesa. Ahora Dios también nos da esa promesa a nosotros, porque Dios dice que Él nos da su Santo Espíritu, que Él va a estar con nosotros. Juan 14, 16, 17 está hablando Jesús y dice, yo rogaré al Padre, le está hablando a los apóstoles, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. ¿Cuándo? Siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Dios no solamente nos da la promesa de que Él estaría con nosotros, sino dice en nosotros. Yo creo que es una promesa más grande que la que le estaba dando a Josué, porque Él estaba acompañando a Josué y Él estaría con Josué ayudándole a ganar esas batallas, pero ahora Dios está con nosotros y está en nosotros, porque su Santo Espíritu, si nosotros somos creyentes, Él está dentro de nosotros. Por eso Dios está en todas partes donde nosotros estemos. Esta realidad de que Dios está con nosotros y en nosotros debe afectar todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Si nosotros estamos conscientes de esa realidad de que Dios está con nosotros y en nosotros, eso debe afectar todas las áreas de nuestra vida, porque Dios está con nosotros, contigo y conmigo en las dificultades, dándonos ¿qué? Esa fortaleza para pasar esas dificultades. Dios está contigo y conmigo en las pruebas, por lo tanto no vamos a temer, porque Él es el que nos va a instruir para pasar esa prueba, es el que nos da la fortaleza para hacerlo. Pero esta realidad también tendría que estar en Josué. Tenía que ser la motivación más grande para enfrentar esos retos que iban a venir a Josué. Josué tenía la victoria asegurada para esa tarea que Dios le había encomendado, pero esa victoria estaba ligada ¿a qué? A que Josué debía cumplir la ley de Dios que Él le había dado por medio de Moisés. Y esto me lleva al punto 2. Frente a los retos y dificultades, sé fuerte y valiente. Josué capítulo 1 versículos 6 y 7. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy
valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. En el versículo 6 Dios le está diciendo a Josué, sé fuerte y valiente. Pero mire que en el versículo 7 Dios vuelve y le repite lo mismo a Josué, pero además le agrega una palabrita. Dice, sé fuerte y muy valiente. Dios le está repitiendo a Josué. ¿Por qué Dios le está repitiendo a Josué, sé fuerte y muy valiente? Y le dice varias veces, ¿sería que Josué no era fuerte y valiente? ¿Sería que Josué era débil? Pero si Josué había peleado las batallas junto con Moisés al otro lado del Jordán, al oriente del Jordán. Josué había caminado con Moisés durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Y yo creo que junto a ese hombre, a Moisés, él había aprendido de él la fuerza y la valentía que tenía Moisés. Además, Josué, recuerden que Josué fue uno de los 2 espías que entraron a la tierra prometida a reconocerla cuando estaban con Moisés. Y solamente Josué y Caleb fueron 2 de los 2 espías que llevaron un reporte positivo, que alentaron al pueblo. Los demás tenían temor. Y esa fuerza y esa valentía se ve en el capítulo 14 de Números, en el versículo 9. Dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Dice, está hablando Josué al pueblo, lo está animando y le dice, no tengan temor de ellos, los enemigos, porque nosotros los comeremos como pan. Mire que ahí se está viendo que Josué no era débil, que la fortaleza y la valentía estaban con Josué. Pero ¿por qué Dios le está recalcando todo eso? Porque Dios sabe que al entrar a la tierra prometida, Josué va a tener un reto mucho más grande, una prueba más grande que él. Dios sabe que no importa lo que Josué haya logrado, no importa que Josué haya ganado batallas, no importan las credenciales de Josué, el reto que iba a enfrentar era mucho más grande que Josué. Es como que si Dios le estuviera diciendo, Josué, no te confíes en quién eres, no te confíes en lo que han logrado, Josué. Cualquier cosa te puede hacer volver atrás. No te creas tan fuerte, Josué. Y esto mismo aplica a ti y a mí hoy. A veces nos creemos tan fuertes, a veces nos creemos tan espirituales y a veces nos metemos en cosas y en tentaciones y decimos podemos llegar hasta cierto punto porque yo soy fuerte, porque yo soy espiritual. A veces nos metemos en tantas cosas y nos creemos tan valientes que podemos salir de aquello donde nos metimos, en dificultades tal vez. O de pronto estemos coqueteando con el pecado y nos dejemos llevar por la tentación hasta cierto punto y decimos, hasta ahí puedo llegar, porque yo puedo salir de ello. Pero no, hermano, la palabra nos dice otra cosa. Dice en 1 Corintios 10:12, por lo tanto, el que crea que esté firme, tenga cuidado que no caiga. Nuestra fortaleza no depende de nosotros mismos, de los logros, de lo que nosotros seamos. Nuestra fortaleza depende ¿de quién? De Dios. Por eso no nos podemos creer tan fuertes. Debemos de siempre estar de la mano de Dios, para que siempre estemos firmes en el pecado, contra el pecado, para que siempre estemos firmes y podamos obedecer al Señor. Dios le dice a Josué que sea fuerte y valiente, no solamente para conquistar toda la tierra para poseerla, sino también para cumplir la ley que Dios le había dado por medio de Moisés. Y eso se lo dice en el versículo 7. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. O
sea que el éxito de esa misión que Dios le había encomendado a Josué dependía ¿de qué? De que Josué cumpliera la ley sin desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Quiero que veamos un esquemita muy sencillo y muy rápido. Si el punto de partida es el punto blanco y mi propósito y mi meta es llegar al punto azul, ¿qué tengo que hacer? Ir directo hacia ese punto. Porque, o si no, si me desvío a la derecha, así sean pocos grados, en el tiempo yo no voy a llegar a la meta. Eso mismo pasa si yo me desvío tanto a la izquierda como a la derecha. Nunca vamos a cumplir el propósito y la meta que tenemos en Dios si nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, de lo que Dios dice. Por eso Dios le recalca tanto a Josué: no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengas éxito. Pero si conquistar la tierra prometida era un reto tan grande para Josué, tenía todavía un reto más grande. ¿Y cuál era? No desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Es un reto para nosotros también eso? ¿Cumplir la ley de Dios sin desviarnos? Yo pienso que sí. Yo pienso que es un reto muy grande que Dios nos pone, porque yo sé que hay voces que nos desvían, hay cosas que nos desvían, y cumplir la ley de Dios como Dios lo dice es algo difícil, pero yo creo que también fácil. Es difícil si nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas, pero es fácil cuando nuestra fuerza y fortaleza provienen de Dios y nosotros estamos pegados de la mano de Dios para poder hacerlo. En ese tiempo, la ley que Dios le estaba diciendo a Josué era la ley escrita en el Pentateuco. Y esa ley era el manual de vida para Josué, para que cumpliera esa encomienda que Dios le había dado. Y en este tiempo también la ley de Dios sigue siendo ¿qué? El manual de vida para nosotros. El manual de vida para cumplir esas encomiendas que Dios te ha dado como padre, como hijo, como empleado, como ciudadano. Es la ley es el manual de vida. Son las instrucciones que Dios nos ha dejado para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y a dónde está esa ley de Dios? En la palabra de Dios. La ley de Dios es la palabra de Dios y por lo tanto también es la voz de Dios. Y por eso debemos escucharla y obedecerla. Pero a veces nosotros nos dejamos desviar por otras voces y escuchamos otras voces. ¿Qué le pasó a Adán? ¿Qué le pasó a Eva en el Edén? Ella escuchó la voz de Satanás y se dejó desviar del propósito que Dios tenía. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que Dios los expulsó. Igual le sucedió a Pedro. Dios le dice, ven. Jesús le dice, ven. Es la voz de Jesús la que le está hablando. Pero él escuchó la voz de las circunstancias, no sé, las olas, el ruido del mar, y se dejó hundir. Por eso nosotros debemos siempre estar atentos a escuchar la voz de Dios. Y cada día en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios y obedecerle. Cada día cada día es una oportunidad para decidir y obedecer la voz de Dios. Es ahí cuando nosotros podemos, cada día nos exige tomar decisiones grandes y tomar decisiones pequeñas. Pero en esa decisión que tú vas a tomar y que yo voy a tomar, ahí está, o obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y es ahí cuando debemos ser fuertes y valientes para que cada decisión que nosotros tomemos honre a Dios, para que en cada decisión que nosotros tomemos obedezcamos a Dios, para que en cada decisión que nosotros tomemos andemos en la voluntad de Dios, para que en cada decisión que nosotros tomemos confiemos y creamos en Dios.
Mire que el Señor nos dice: sé fuerte y valiente. Y ahí es que tenemos que tener valentía para confiar, para creer, para obedecer a Dios. Cuando no hay valentía para obedecer a Dios y para mantenernos dentro de la voluntad de Dios, ¿cuál es lo contrario? Cobardía. Y somos a veces tan cobardes de no obedecer a Dios, de no escuchar a Dios. Pero mire que la cobardía, la palabra de Dios la toma como pecado. Yo creo que aquí la mayoría de nosotros nunca hubiéramos pensado en eso, de que la cobardía es un pecado. Y lo dice en Apocalipsis 21, 7 al 8. Dice: el vencedor, está hablando Jesús, heredará estas cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire que ahí está, la cobardía está en el mismo nivel de ¿qué? Del asesinato, de la inmoralidad, de la hechicería y de la idolatría. Los cobardes son los que abandonan la fe por cualquier cosa, que niegan a Cristo. ¿Por qué? Por obtener beneficios y por disfrutar de los placeres de este mundo. A veces hacemos eso, y eso es cobardía, y eso nos va a condenar. Y por eso debemos ser fuertes y valientes para obedecer al Señor. Y eso me lleva al tercer punto: frente a los retos y dificultades, ¿qué? Obedece al Señor. Josué capítulo 1 versículos 8 y 9. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué tenía la ley que Dios le había dado por medio de Moisés, y solamente tenía los 5, posiblemente eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Pero ahí estaba todo lo que Josué quería hacer, lo que Josué tenía que hacer, lo que Dios le había dicho que hiciera. Ahí estaba todo lo que Josué necesitaba para aplicarlo a su vida y para aplicarlo a esa misión que Dios le había encomendado. ¿Qué tenía que hacer? No solamente leer la palabra de Dios, no solamente leer la ley de Dios. En la Biblia, cuando nosotros miramos la Biblia, nunca dice lean, dice mediten en la palabra de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Para qué? Para que le fuera bien. Y aquí quiero hacer un énfasis en meditar. ¿Qué es meditar la palabra de Dios? Y quiero llevarlo a un ejemplo como lo que hacen las vacas. Las vacas tienen 5 estómagos, creo, y no sé si me equivoco, pero tienen más de uno. Y las vacas toman su alimento, el pasto, la hierba, y la mastican y la pasan por un estómago y por el otro, y sacan todos esos nutrientes y los integran a su cuerpo, a su ser. Igual nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios. No solamente leer la palabra de Dios, sino meditarla. ¿Para qué? Para sacar todo ese contenido que tiene la palabra de Dios y colocarlo en nuestro ser y que haga parte de nuestro ser. Y yo sé que cuando eso pasa, entonces vamos a tener un corazón tan permeado de la palabra de Dios, que esa palabra de Dios va a rebosar por nuestra boca y se va a aplicar a nuestra vida. Y de esa manera podemos obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que pase en nosotros. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si mi corazón está permeado de la palabra de Dios, entonces palabra de Dios va a salir de mi boca y por lo tanto va a aplicarse en mi vida y vamos a obedecer y a honrar a Dios de esta manera, ¿cierto? Hoy Dios también te está diciendo a ti y a mí lo mismo que le dijo a Josué:
porque el principio sigue siendo el mismo principio aplicado a Josué, perdón. ¿Y qué es? Si obedeces completamente la voz de Dios sin desviarse a la derecha ni a la izquierda, vas a tener éxito en cada misión que Dios le ha encomendado. Pero vamos al versículo 9, y hay algo maravilloso aquí. Dice el versículo 9: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo, ¿qué? Donde quiera que vayas. ¿Quién le está hablando aquí a Josué? No le está hablando un hombre, no le está ordenando un hombre. ¿Quién le está ordenando? Dios mismo. Si un hombre nos dijera, emprende lo que tú estás pensando, y yo tengo dinero, yo tengo todas las influencias, yo tengo todo el poder para que eso que tú vas a emprender se haga realidad, para que llegues a la meta. Pero aún así, con estas características, no tenemos la garantía de que el respaldo de este hombre va a hacer que eso se cumpla, porque el hombre no tiene el control de las circunstancias. Yo creo que un simple aguacero lo puede sacar de esa meta que él tiene, porque puede haber un trancón y no puede llegar a su reunión donde se va a decidir muchas cosas. Pero ¿quién le estaba diciendo eso a Josué? Dios, el que tiene el poder de todo, el que hizo maravillas cuando sacó al pueblo de Egipto, el que hizo que el sol se detuviera cuando Josué estaba peleando con Amalek, el que hizo que las aguas se detuvieran y el pueblo pasara el río Jordán para conquistar la tierra prometida. Ese es el Dios donde está la confianza de Josué. Ese es el Dios que nadie estorba. Es el Dios todopoderoso y eterno, y lo dice en Isaías 43:13. Aún antes de que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Ese Dios de Josué, ese Dios que nadie estorba, ese Dios maravilloso, ese Dios que tiene el control de todo, fue el que le habló a Josué, y es el que nos habla a ti y a mí hoy. Ese es el Dios de la Biblia. No sé cuál será tu Dios, si es un Diosito que yo he creado en mi mente, un Diosito que solamente está ahí para hacer cumplir nuestros sueños. No, el Dios tuyo y el Dios mío tiene que ser ese mismo Dios que habló a Josué y que hoy nos habla hoy, el Dios de la Biblia. Y si ese es tu Dios y mi Dios, Él nos manda ¿a qué? A que le obedezcamos. Él nos manda a que le honremos. Él nos manda a cumplir sus estatutos y decretos. Y Él nos dice: sé fuerte y valiente para poder hacerlo. Pero recordemos que la fuerza y la valentía que Dios nos exige para poder llevar a cabo esta encomienda que Dios nos está dando proviene de Él mismo. Dios es maravilloso y es precioso porque Él nos está exigiendo algo, pero Él nos da todos los recursos para poder hacerlo. ¿No es maravilloso Dios? Porque Él no nos exige nada que no podamos hacer, y Él mismo nos da los recursos. Dios es precioso y maravilloso. Pensemos en eso. Cuando Dios le dice a Josué que no temas ni se acobarde, es como si le estuviera diciendo: Josué, no temas, porque tú irás a la batalla, pero yo le daré la victoria. Josué, no temas, porque tú vas a pelear, tú vas con tu pueblo, pero yo soy el que peleo por ti. Y en ese tiempo Dios obtuvo la victoria por Josué. Y hoy, en este tiempo, Jesús ha obtenido la victoria por ti y por mí en la cruz del Calvario. Él obtuvo la victoria sobre el pecado. Él ganó la victoria por ti y por mí. Y por medio de esa victoria que nos da la salvación. Y por medio de esa victoria Dios nos hace partícipes de la naturaleza divina. Y eso le dice en Efesios. No tengo tiempo de leerlo. Hoy Dios está con nosotros, hermano. Creamos en esa realidad. Creamos en esa verdad que dice la Biblia. Dios está contigo y conmigo. Pero no solamente está contigo y conmigo, está en ti y en mí. Porque vivir en este tiempo sin Dios, vivir en este tiempo, en este mundo que nos insta a seguir el pecado, que nos insta
a negar a Jesús para disfrutar de los placeres del mundo que son contrarios a la palabra de Dios. Es ahí donde necesitamos que Dios esté con nosotros para poder obedecerlo y para decirle no al pecado, no al mundo y seguir a Dios. Irnos directos sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Recordemos que podemos hacerlo porque la fortaleza nos la da el Espíritu Santo que está en nosotros. Dios nos dice: sé fuerte y valiente para obedecerme. Y recuerde que lo podemos hacer si el Espíritu Santo está en ti y en mí, si nosotros somos creyentes. Si nosotros somos de Él, el Espíritu Santo está ahí. Pero si nosotros no somos de Él, estamos peleando en nuestras propias fuerzas y no lo podemos hacer. Vamos a desviarnos, vamos a perder, no vamos a poder salir de las dificultades. Entonces creámosle a Dios, obedezcamos a Dios, escuchemos la voz de Dios, no escuchemos otras voces. ¿Y cómo se escucha la voz de Dios y cómo se es sensible a la voz de Dios? Solamente leyendo las Escrituras. Tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ser intencionales en tener comunión con Dios cada día. No va a venir automático el entrenar nuestro oído. Eso se consigue mediante la comunión con Dios diariamente. No sé cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios. O no oras, o no haces el devocional, o no sé cómo será tu comunión con Dios. Pero yo hoy le pido a Dios que nos motive a ti y a mí para que tengamos más comunión con Dios y que eso no sea una carga ni una imposición, sino simplemente porque queremos conectarnos más con Él, porque queremos conocerlo más, porque queremos entenderlo más y porque queremos obedecerlo más. ¿Por qué? Por lo que hizo por nosotros, por esa batalla que Dios ganó en la cruz por nosotros y por lo que está haciendo por nosotros, porque Él sigue obrando en cada uno de nosotros. Dice la palabra que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día del Señor Jesús. Dios bendiga su palabra y que los invito a ponernos de pie y que le oremos al Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, yo te doy muchas gracias. Señor, tú eres bueno. Tu bondad y tu misericordia es para siempre. Tu bondad y tu misericordia se ve evidenciada en nuestras vidas cada día, mi Señor. Por eso te doy muchas gracias, Señor. En las cosas pequeñas y grandes que nos pasan, tu bondad y tu amor, Señor, se ve ahí. Lo que pasa es que a veces no somos sensibles a esas cosas pequeñas, como el alimento que tenemos cada día cuando abrimos nuestra nevera, como que nos levantamos de un lecho cómodo, como que tenemos un techo donde vivir, como que tenemos un trabajo donde ir, como que tenemos la fuerza y la sabiduría para hacerlo. A veces se vuelven tan cotidianas aquellas cosas, Señor, que lo olvidamos que eres tú el que estás obrando en nuestra vida, dándonos todos aquellos beneficios y todas aquellas cosas que ni siquiera merecemos, Señor. Pero lo más grande que tú nos has dado, Señor, es la salvación. Padre, ayúdanos a responderte, amado Dios, como es digno de ti, por todo aquello que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. No merecíamos nada, Señor, pero tú nos diste ese regalo de la salvación. Señor, hoy yo te pido, Padre Santo, que si nosotros no estemos escuchando tu voz, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor, para que seamos sensibles a tu palabra y de esta manera poder obedecerte, Señor. Padre, haznos consciente quién eres tú en nuestra vida. Haznos conscientes, amado Señor, de tu presencia en cada momento. Cuando nosotros estemos disfrutando de un plato de comida, pero también cuando nosotros estemos en dificultades, cuando nosotros estemos en problemas.
Haznos conscientes de que tú estás ahí con nosotros y nosotros somos creyentes. Y que tú estás ahí y nos estás permitiendo pasar por esas dificultades para enseñarnos algo, porque tú tienes un propósito con todo lo que pasa en nuestra vida. La palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Padre, gracias por el plato de comida, gracias por los beneficios, gracias por el trabajo, Señor, pero gracias también por aquellos momentos que pasamos por dificultades, Señor. Gracias porque en esas dificultades y en esas pruebas, Señor, se ve tu grandeza y tu poder, amado Dios. Porque en esas pruebas y en esas dificultades, Señor, tú nos enseñas a ser más dependientes de ti, Señor, a acercarnos más a ti, Señor. A veces nuestro orgullo no nos deja ir a ti porque pensamos que somos tan valientes y tan fuertes que no te necesitamos, Señor. Pero ayúdanos a reflexionar en eso, que nuestras fuerzas, Señor, se acaban y necesitamos cada día de tu fortaleza, Señor, para poder vivir conforme a tu voluntad y poder honrarte y amarte y adorarte y vivir, amado Dios, dignamente como es digno de ti, Señor, de un hijo tuyo, Padre. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor.